La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él. Dios es nuestro Padre, el omnipotente, el creador, el incomparable, el inigualable, el todopoderoso, el Dios santo, justo, el Dios de misericordia, Dios de amor. Él es nuestro Padre, somos sus hijos. Fuimos engendrados por Dios en el momento de nuestra conversión. Cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que Dios nos impartió su vida y nos hizo sus hijos. Somos hijos del Dios omnipotente. Dios estableció su morada en nosotros. A donde quiera que vayamos, a cualquier hora del día, Él está presente. Él no entra por un momento y luego se va. No, Él vino para quedarse en nosotros. Nuestros cuerpos son su residencia. La Biblia dice que nuestros cuerpos son el templo de Dios, la habitación de Dios. Caminamos con Dios a donde quiera que vayamos. Permitámosle su manifestación. Él es el obrador de milagros. Él es el omnipotente. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Dios es Dios de fe. La fe dominante, la fe creadora. La fe es la habilidad creadora de Dios. La habilidad, el poder creador de Dios se expresa a través de su palabra. Todas las cosas que existen, existen por la palabra de Dios. La Biblia dice, en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 13, «Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente». Todo fue creado por la palabra de fe, la palabra de Dios. La palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En el Salmo capítulo 33, versículo 6, dice, «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». Todo existe. Toda la creación visible e invisible es el resultado de la palabra de Dios. Dios llamó las cosas a existencia y existieron. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, los versículos 89 al 91, dice la Biblia, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven». Todo subsiste por la ordenación, por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Dios llamó a existencia lo que no existía. Cuando Dios llamó a existencia los mundos existieron. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La omnipotencia de Dios se libera a través de su palabra. La palabra es la expresión del poder, de la habilidad creadora de Dios. La habilidad creadora es la fe de Dios. Estamos ante la presencia de la fe de Dios, de la habilidad creadora de Dios. «Mi mano fundó también la tierra», dice el Señor, «y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron». La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no ha perdido su habilidad, su poder. La palabra es poder en sí misma. Es la voz de Dios, la voz que gobierna el universo. Todas las cosas creadas fueron hechas por la palabra. Al leer el capítulo 1
del libro de Génesis, que nos habla del principio de los mundos, podemos observar cuántas veces Dios dio la orden, cuántas veces Dios habló. Bueno, es un buen ejercicio. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Que haya expansión, que las aguas se junten, y se crearon entonces los océanos. Que la tierra produzca hierba, árboles, que los árboles den fruto, den semilla. Que haya animales sobre la tierra. Y aparecieron los reptiles, los cuadrúpedos. También aparecieron las aves en los cielos. Y en los océanos fueron creados por la palabra de Dios todos los seres vivos. Todo fue hecho por la palabra de Dios que permanece para siempre. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Es la palabra escrita. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de los pensamientos de Dios. La Biblia no es un libro de historia, no es una letra muerta. Es la palabra viviente, la palabra que vive y permanece para siempre. Está a nuestro alcance. Ahora, lo que debemos hacer como hijos de Dios es llenarnos de la palabra. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. ¿Cómo nos entra la palabra de Dios? Cuando la leemos, pero no solo la leemos, sino cuando meditamos en ella y nos dejamos persuadir por lo que Dios dice. Entonces nuestro espíritu, que es el receptor de la palabra, nuestro espíritu chupa esa palabra y la almacena. Pero una vez la palabra de Dios ha sido establecida en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es necesario liberar el poder que está en nosotros por la palabra. Y el poder de la palabra se libera a través de las palabras. El poder de la palabra de Dios en nosotros se libera cuando la declaramos con fe, con la plena certeza de que la palabra de Dios no vuelve vacía. El Señor dice en Isaías, capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual la envié. Sino que hará todo lo que yo he dispuesto, dice el Señor. Será prosperada en aquello para que la envié. Dios está en su palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. Declaremos la palabra de Dios, la palabra viviente, la voz de Dios en nuestra boca. Cuando la declaramos con seguridad, con convicción, estando persuadido de ella, el poder de Dios se libera a través de la palabra en nuestras bocas. La voz de Dios llamó existencia a todas las cosas, y los mundos existen por la palabra de Dios. Dios ordenó y las cosas sucedieron. Dios llamó y todas comparecieron. Por la declaración de la palabra de Dios subsisten todas las cosas. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones y con osadía debemos liberar el poder de la palabra creadora. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú obras a través de la palabra en nosotros. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por redimirnos de la potestad de las tinieblas, del dominio de Satanás. Gracias por trasladarnos al reino del amor. Padre, gracias por hacernos partícipes de tu familia y de tu reino. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido que confirmes la buena palabra en esta hora en los oyentes, donde quiera que se encuentran. Declaro la protección para sus vidas. Padre, envía tus ángeles para que trabajen a nuestro favor, para que quiten todo tropiezo en el camino. Padre, gracias por tu protección. Padre Santo, obra el milagro de la sanidad en los cuerpos enfermos. Por la palabra viviente, yo declaro sanidad en los cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús,
Por las llagas de Cristo declaro sanidad. Reprendo todo espíritu de enfermedad, como quiera que se llame. Ordeno que esa vida mala ahora desaparece de ese cuerpo por el poder de la palabra. Declaro vida para todos los sistemas que han estado afectados, que esos sistemas se regeneren. El sistema cardíaco, en el nombre de Jesús. El sistema nervioso central, que vuelva a la normalidad. El sistema renal, que sea sanado completamente. En el nombre de Jesús, los riñones sean recreados. El sistema respiratorio, en el nombre de Jesús, que vuelva a la normalidad. Reprendo toda enfermedad en los pulmones, que la inflamación de los bronquios, los pulmones desaparezca. Declaro vida en el nombre de Jesús. Bendigo las familias donde quiera que se encuentran, bendigo su trabajo y declaro prosperidad financiera en cada uno de los oyentes. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor. Gracias, Padre. Amén.